Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, ya lo saben, nuestro encuentro semanal en donde nos reunimos a charlar, a dialogar, a compartir, a escuchar, a aprender y a entender a aquellos que a veces no piensan como nosotros. Hoy tenemos un programa muy especial sobre un tema muy especial, muy de la actualidad y, por qué no, que a veces puede ser un poco controversial. Hoy vamos a hablar de cómo amar a las personas que piensan, que están a favor del aborto, quizás porque están mal informados, quizás porque han escuchado cosas que no son ciertas. Hoy el gran reto frente a nosotros es cómo amar a aquellos que piensan diferente que nosotros en cuanto al aborto. Para esto quiero darle la bienvenida, primero que nada, desde el Uruguay a Lucía Mesones, desde Montevideo, Uruguay. Lucía, bienvenida a Perspectiva Católica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Omar. Muchas gracias por esta invitación. La verdad que qué lindo cómo lo dijiste, ¿no? Cómo aprender a amar a quienes piensan distinto, ¿no? Exactamente, que es un gran reto y es una gran realidad y es una gran actualidad y sobre todo dentro de los jóvenes y parte de los jóvenes. Quiero darle la bienvenida de vuelta una vez más a Perspectiva Católica a Pilar Oyer desde Madrid, España. Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a Perspectiva. Buenos días, bueno, aquí buenos días, buenas tardes, ¿no? En vuestro país. Muchísimas gracias por invitarme a mí y sobre todo qué honor conocer a Lucía, autora de este libro. La verdad que ya tenía ganas, así que un placer, muchas gracias. Exactamente, lo decíamos antes de empezar el programa, ¿verdad? Pues nos presentamos, nos conocemos y salimos como amigos. Y también agradeciéndole a todos ustedes, buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier plataforma y en cualquier momento que nos esté escuchando y que nos esté sintonizando. Lucía, vamos a iniciar con el principio y como bien lo decía Pilar, ¿no? El parte central del compartir de esta tertulia, de esta charla de amigos, pues se va a centrar en un libro que tú has escrito, que nace de una experiencia propia, que nace de un testimonio propio y que nace de un deseo, ¿no? De un hacer, de un querer hacer y ser más. Partamos desde el principio. Cuéntanos de entrada un poco el libro, de qué se trata, qué es lo que te lleva a realizar este libro. Bueno, exactamente como tú decías, nace a partir de la experiencia. Yo Dios permite que yo viva la experiencia de perder un hijo, mi quinto hijo, embarazada de mi quinto hijo de las 9 semanas. Paso por la experiencia de un aborto espontáneo, donde junto a mi marido y a mis hijos lo vivimos con naturalidad, con fe, gracias a Dios, con ese don de la fe, ese regalo inmenso que recibimos. Pero luego de expulsarlo, de vivir toda esa experiencia dolorosa que es expulsar a tu propio hijo y sin demasiada información apretar ese botón, ¿no? De ese water que lo expulsa, que uno se hubiese sabido antes cómo reaccionar a ese momento, quizás hubiese elegido otra dinámica para despedir, para hacer ese duelo, que duele, por supuesto. Pero bueno, por falta de información fue lo que nos tocó vivir. Eh, Luego de vivir todo eso, yo voy a dormir y esas primeras noches había algo que no me dejaba indiferente, ¿no? Digo, ¿cómo es posible que yo, que tengo un marido, que tengo una familia, que tengo fe, por supuesto, que tengo contención, que era mi quinto hijo, esté dolida, la experiencia me haya dolido mucho? ¿Cómo es posible que alguien que lo provoca pueda seguir adelante con su vida, más allá de que lo haya provocado totalmente consciente o no? ¿Cómo se puede seguir con la vida siendo indiferente o no luego de vivir esta experiencia habiéndola provocado? Entonces, esa pregunta no me deja tranquila y digo, si yo con todo lo que tengo estoy triste, no es posible que una mujer, un ser humano, pueda seguir adelante con su vida habiendo provocado la muerte de su propio hijo y vivir toda esta experiencia, quizás en soledad o no, pero seguir adelante. Entonces, esa pregunta me lleva a indagar y a empezar a buscar qué está pasando con todas esas personas, quién las acompaña, cómo siguen adelante, cómo Ujú. sobreviven a esto. Y bueno, y sin querer
empiezo a preguntar en Argentina, qué había en Uruguay, y ahí voy llegando al Centro de Ayuda a la Mujer, que es una fundación que conocerán muchos, Ujú. que viene hace 36 años desde México. Y bueno, y inmediatamente me pongo al servicio. Evidentemente Dios tenía una misión con ese hijo, con Simón, que es Ujú. como le pusimos de nombre, en su corto paso por este mundo, de esas 9 semanas de vida por este mundo, él tenía una misión que era que yo me ponga a trabajar y bueno, y al servicio de todas esas mujeres y hombres, porque ya iremos por ahí, Ujú. que sufren la herida del aborto y que no es posible que pasen indiferente con esta herida, ¿no? Que puedan seguir viviendo indiferente. Y que exactamente, Es Pilar, que va muy unido a lo que Lucía dice, porque hay una gran realidad, ¿no? Como dice Lucía, su experiencia personal se dio en un contexto normal, en un contexto de una familia, de un esposo, de unos hijos. Pero Pilar, tú como joven y trabajando y ayudando y colaborando y sirviendo a los jóvenes, ¿cuál es la perspectiva general de la juventud frente a la vida, frente al aborto? ¿Cómo se les presenta? ¿Cómo los jóvenes se van enterando, informando o quizás malinformando de la realidad del aborto, Pilar? Pues es una pregunta clave porque realmente cuando tú tienes la información y como bien dice Lucía, ¿no? Cuando sabes qué es lo que va a suceder, pues te planteas las cosas dos veces o incluso para cualquier decisión, aun por pequeña que sea, normalmente te informas de lo que puede, bueno, pues si vas a comprar algo, te informas de las instrucciones, ¿no? Pues qué más cuando vas a, en este caso, abortar a un bebé o, bueno, en el caso en el que tengas un aborto espontáneo, de lo que significa. Entonces, entre los jóvenes, sobre todo lo que hemos visto ahora en España en estos últimos meses, es una falta de desinformación total acerca de lo que es el aborto, de las consecuencias que tiene el aborto, tanto para el bebé como para la madre. Sobre todo hemos entrado pues en una crisis y un enfrentamiento ideológico político sobre el síndrome posaborto en la mujer. Y esto nos ha hecho. Vamos a regresar contigo, Lucía, un segundo. Estamos teniendo unas pequeñas fallas técnicas con Pilar. Vamos a ver si recuperamos el audio que está un poco cortándose. Bueno, Lucía, decía Pilar una gran realidad, ¿no? Pues uno se tiene que enterar de lo que va a hacer o de lo que va a recibir, sobre todo en cuanto se trata de temas tan particulares como su cuerpo, como la vida misma. Lucía, ¿cómo fue para ti y cómo te ha ido ayudando eso precisamente, ¿no? Al vivir la experiencia propia, reconocer y darte cuenta de todas estas consecuencias y que, como tú bien decías, tú las vives en un contexto normal, en un contexto del apoyo de tu esposo, de tus hijos, de una familia, de una mujer de fe, de todo esto. Pero ¿cómo fue para ti ir descubriendo de todas estas consecuencias, de todo este proceso de sanación que se tiene que vivir? Y como bien dices, Lucía, algunas mujeres y algunos hombres ni siquiera se enteran de esto. Bueno, me pasó a mí misma de vivir la experiencia de expulsarlo sin información. Si a mí alguien me hubiese dicho, quizás en el momento que yo iba a expulsarlo, que iba a tener esas contracciones para expulsarlo, que ponga una mantita, que lo hiciera sobre algo, como para después darle una cristiana sepultura y no tener esa experiencia tan dolorosa que uno sin Ujú. información en realidad la vive, que es la de apretar ese botón, ¿no? Y que ese drene nuestro hijo, ¿no? O sea, ahí nos damos cuenta de la falta de información, de cómo no se habla de este tema, no solo en el aborto provocado, sino en el aborto espontáneo. ¿Cómo no hablamos de algo tan importante como es la vida de un hijo? ¿Cómo no hablamos, cómo nos cuesta decir recién a muchas personas esperar hasta el tercer mes de vida para decir que estamos embarazados por si lo perdemos? Porque si en el momentísimo que si todos sabemos que desde el momento de la unión del óvulo y el espermatozoide hay vida, hay concepción, ¿por qué no podemos compartir esa alegría por miedo a que si lo perdemos? Y si lo perdemos, tenemos que aprender a compartir también ese dolor. Entonces, es un aprender en general. Los que tenemos fe, los que no tienen fe, es una experiencia humana que si realmente defendemos la vida desde la concepción, que se note y que si nos ponemos felices
por esa noticia, esas 2 rayitas en el test de embarazo, Ujú. tenemos que aprender a compartir la alegría, pero a compartir la tristeza. Y si hubo vida, tenemos que compartir ese dolor también si lo perdemos, ¿no? Entonces, empezamos primero por el lado, lo que es natural, y luego por lo que es provocado, ¿no? Si estamos, Ujú. como decía bien Pilar previamente, uno tiene que leer el prospecto de lo que va a tomar. Si uno va a tomar el misoprostol, que es la pastilla que genera las contracciones para expulsar ese bebé, tendría que leer el prospecto previo a tomarlo, pero la gente no lo lee porque sabe que lo que va a pasar es algo contra la naturaleza y que va a ser súper doloroso. Y quien googlea sobre el aborto va a googlear dónde hacerlo, pero jamás va a googlear imágenes, fotos, videos, lo que sea, sobre cómo va a ser ese procedimiento y qué va a pasar después, porque uno quiere poner ese velo y cuanto menos sepa de lo que va a vivir, mejor. Entonces, eh, es lo que falta, ¿no? Es lo que pasa también en este libro de Ama quien piensa en el aborto, de informarse, de formarse, de compartir toda esta información. Los jóvenes cuando lo saben, Ujú. abren su mente y más allá de que Dios nos hizo libre para elegir entre el bien y el mal, hoy cuando estamos embarazados ya somos madres. El tema es que vamos a elegir sobre ser madres de un hijo vivo o de un hijo muerto, pero madres ya somos. Entonces, para ser realmente libres, tenemos que tener esa información. Y es lo que hoy falta. Yo a veces digo, me encantaría que este libro lo regalaría. De hecho, todo lo que se recauda es para la fundación, pero que todos los jóvenes pasen por la experiencia de leer este libro, porque es un no es todo, pero es un pasito, ¿no? Previo a tomar la decisión y en caso de que ya haya sido tarde, es ese acompañamiento y ese sanar, ¿no? Sí, y Pilar, continuando, ya te tenemos de regreso, continuando lo que dice Lucía y lo que estabas tú compartiendo, ¿no? La importancia de la formación, la importancia de compartir la verdad. Pero ¿cómo toman los jóvenes cuando se les acercan, Pilar, y cuando se trata de entablar un diálogo honesto, que muchas veces pues, no puede ser el más agradable porque pues los jóvenes viven bombardeados, viven muchas veces engañados de que el aborto es esto, no es una vida, es una expulsión de unas células, todavía no es un ser humano y todo esto. ¿Cómo toman los jóvenes, las mujeres, los chicos, Pilar, cuando se les empieza a mostrar la verdad y la realidad de lo que significa la concepción, el desarrollo embrionario, el desarrollo del bebé en el vientre de la madre y lo que esto conlleva? ¿Cómo lo toman, Pilar? Pues es que realmente estoy súper contenta de poder estar escuchando a Lucía, porque es que todo lo que dice va muy acorde un poco con lo que nosotros desde Generación Vida intentamos defender, ¿no? Bueno, como cada grupo pro vida, pero en especial un poco ese acompañamiento, pero además ese ayudar e informar y formar, en este caso, bueno, pues a todas las mujeres, pero en general a nuestra sociedad que estamos ahora mismo en un momento en el que a todos, o sea, un mundo muy sexista, ¿no? Estamos hablando que el sexo está presente en todos nuestros aspectos de la vida, como algo de placer, como un disfrute que hay que tener por ser humanos y como que esto es lo mejor a lo que puede aspirar el hombre. Claro, pero dentro de todo esto, a los jóvenes de los preservativos, de un montón de datos que solo les impulsa a pues, tener relaciones, mantener relaciones, sí, claro, sin meternos ya en el significado que pueda tener una relación, lo trascendental que es, ¿no? La unión entre un hombre y una mujer, etcétera. Pero bueno, Ujú. sin meternos en este tema, solo quedándonos con la información que ahora reciben los jóvenes, es tan importante mostrarles la belleza y la bondad de la vida, lo que significa concebir a un bebé, la responsabilidad que conlleva Ujú. y sobre todo las consecuencias que conlleva algo que está tan de moda como es abortar, ¿no? Que al final ya no es simplemente una decisión final que es
Así es, ¿verdad? Seguimos teniendo un poco de dificultades, pero Lucía, Pilar nos da buenos puntos, ¿no? Y quiero tomar a partir de ahí algo que ella menciona y que nos lleva a este deseo, ¿no? Y a esta necesidad también tuya, Lucía, de escribir un libro, ¿no? No solo de compartir, de documentar tu experiencia, pero pensando también en aquellas mujeres, en aquellos hombres que han vivido una experiencia parecida, pero que nunca lo han escrito, que nunca han escuchado que alguien más lo vive. Y todo esto nace, Lucía, no sé si podemos compartirlo porque es general, ¿no? Y precisamente nosotros en Estados Unidos, cuando salga este programa en su versión original, en su edición original, será un día antes de la Marcha por la Vida, mañana por la mañana en Estados Unidos, en Washington, D.C., en la capital del país. Y por cierto, acompáñenos en EWTN, tendremos toda la cobertura de la Marcha por la Vida. Lucía, estaremos una vez más, como cada año, vamos a la capital de los Estados Unidos a marchar pacíficamente a favor de la vida en Estados Unidos. Pero Lucía, un poco también viendo la realidad que se ha deshumanizado la relación entre el hombre y la mujer, del matrimonio y por consiguiente la sexualidad, ¿no? Entonces también, Lucía, un poco háblanos de esto, ¿no? De la importancia de, por medio de tu libro, por medio de los esfuerzos de fundaciones y organizaciones, tratamos de nuevo, ¿no? De humanizar y de recentrar la importancia de la verdadera sexualidad. Totalmente, sí, es lo que venimos intentando trabajar en Uruguay sobre todo. Se acaba de lanzar una red de jóvenes pro vida, la que estuve presente todo un fin de semana en un campamento de red de jóvenes pro vida, donde los jóvenes pagaron por esa membresía para estar durante todo un fin de semana por propia decisión para formarse, sobre todo, no sobre solo el aborto y la defensa de la vida desde la concepción hasta su muerte natural, sino también, ¿no?, de ese respeto al ser humano, respeto al hombre, respeto a la mujer, respeto al matrimonio, a la familia, a los valores, a los derechos, que el primer derecho es el derecho a la vida. Entonces, cómo respetar al prójimo, ¿no? Trabajar desde cero, que es lo que se fue perdiendo. Y fue muy emocionante, ¿no? Ver que haya tantos jóvenes, porque tú lo has podido ver quizás en las redes de Formemos Conciencia o en Marcha por la Vida Uruguay o bueno, en las nuevas redes de Jóvenes Pro Vida, cómo de a poquito los jóvenes están con sed de saber, de conocer, de darse cuenta que hay algo que está faltando, que es esa información sobre eh, eh, capturar nuevamente esos valores que se fueron perdiendo, ¿no? Hay algo que está faltando en sus vidas y que no se les está informando y por supuesto en los liceos, en las escuelas, lo que se mete es toda esta nueva ideología, todo este wokismo y no se habla de la verdad. Entonces uno se da cuenta sin querer, inconscientemente, que está siendo preso de Ujú. algo que no es real, ¿no? Que hay algo que no lo hace ser libre, no es del todo libre. Entonces, para que alguien joven, porque yo me recuerdo mi juventud y yo no sé cómo era exactamente, pero pagar un campamento para informarme es que realmente estoy sediento de la verdad. Y fue una maravilla, ¿no? Y ver esos jóvenes que quieren unirse para defender la vida, cristianos, habían evangélicos, católicos, personas que no tenían fe, que también fueron al campamento y que su primera muestra al público va a ser la Marcha por la Vida Uruguay, ¿no? Nosotros la hacemos en el Día del Niño por Nacer, el sábado previo o posterior en Uruguay para convocar más personas, para que puedan ir familias. Es como la marcha de Washington, pero en Uruguay todavía no marchamos porque al uruguayo todavía le cuesta un poquito el concepto de marchar, pero también le cuesta el concepto de salir a la defensa. El uruguayo es muy perezoso, pero de a poquito va despertando de esa pereza, de que más allá de que el aborto sea legal, no es algo que quede laudado, sino que tenemos que salir a seguir defendiendo la vida. Y bueno, y impulsar a más gente, ¿no? La Marcha por la Vida Uruguay
no es como el 23 de enero lo hacen en Washington, nosotros lo hacemos el 21 de marzo, previo a ese Día del Niño por Nacer, que es el 25. Y bueno, y esta red de jóvenes pro vida es la que se va a mostrar ese día por primera vez, formada, Ujú. que viene trabajando previamente y que nos viene acompañando. Y para nosotros es un lujo, ¿no? Porque nosotros nos estamos poniendo viejos y son ellos los que van a tener que salir y seguir defendiendo la vida, ¿no? Y como, no sé si estarás muy al tanto, pero la realidad es que en Uruguay hay una grave tasa de natalidad, estamos históricamente por debajo de todo número Ujú. posible, hay más de 11.000 abortos anuales y hay solo 29.000 nacimientos en Uruguay. Se están cerrando maternidades, se están cerrando escuelas, esto es googleable, lo pueden encontrar, y ellos no ven el aborto Ujú. como lo que está generando esto. Ellos Ujú. siguen apostando a todas estas ideologías que promueven eh, lo que no es la familia, los valores y la defensa de la vida en ningún Y momento, ¿no? Y que Lucía, precisamente, ¿no? De lo que mencionas, hay tantas aristas, tantas avenidas por las que nos podemos ir, porque todos son temas importantísimos, ¿no? Porque es importante defender la vida, porque es importante crear una cultura de vida, de respeto al no nacido, de respeto a la sexualidad, porque de esto depende en sí mismo el crecimiento y el desarrollo y la sustentabilidad, la supervivencia de nuestras comunidades, de nuestras familias. Es decir, acá no solamente estamos charlando de un tema personal, de un tema privado, como muchas veces se nos presenta, ¿verdad? La defensa de la vida o el aborto, ¿no? En donde se vende este eslogan, este lema, ¿no? Horrible, ¿no? Mi cuerpo, mi decisión. No, no solo es una decisión personal, tiene todo este tipo de consecuencias, algo que mencionas y que en muchas partes del mundo se da, ¿no? La población que está disminuyendo, ¿no? No se está presentando el cambio natural, el cambio normal, ¿no? Que deben de ser más o menos 2.1 niños que nacen, ¿verdad? Por cada uno que muere. Entonces, por ejemplo, como en el Uruguay, pues están por debajo de ese porcentaje y lo vemos en otras partes del mundo. Es decir, acá lo que intentamos es compartir, informar y animar a darnos cuenta de que la defensa de la vida es un asunto humano, es un asunto que nos compete a todos, nosotros como católicos, ¿verdad? Siguiendo las enseñanzas de la iglesia, y ya también hablaremos un poco de esto, ¿verdad? Pero es un asunto que compete a todas las personas de buena voluntad y de buen corazón, procurar y defender la dignidad de las personas. Lucía, para ti, ¿cómo fue? Porque también eso es un aspecto muy importante. Hemos hablado y nos hemos enfocado un poco en los jóvenes, pero hablemos también de la familia, Lucía. ¿Cómo fue para ti como madre, como esposa, vivir esta experiencia? ¿Cuál fue el impacto para tu familia y cómo, qué significó para ti tener un apoyo, tener un esposo, tener unos hijos? Cuéntanos también un poco acerca de este aspecto. Bueno, fundamental, ¿no? Agradezco a Dios por tener la familia que tengo, por tener el marido que tengo, por los hijos que tengo, porque, como te decía al principio, ¿no? Ese compartir la alegría de estamos esperando un hijo con nuestros hijos, ¿no? No esperar a los 3 meses, porque así Ujú. como compartí la alegría, compartí la tristeza y ese duelo duele menos, ¿no? Compartirlo. No deja de ser un duelo, pero que duele menos, que con ese abrazo de contención entre mi marido y mis hijos. Todos perdimos, ellos perdieron un hermanito, mi marido perdió un hijo también, por supuesto ya tenía nombre, mi hijo más chiquito, que era muy chiquito, le había puesto Minecraft como el juego, él dijo que era varón y que se llamaba Minecraft. Pero, y después, por supuesto, antes de expulsarlo, hicimos una bendición de la panza, le pusimos un nombre. ¿Qué más maravilloso que compartir esto de la forma más eh, alegre dentro de la tristeza, con Dios en el medio, viviéndolo como una experiencia que Dios nos permite compartir, vivir y después entender que todo lo que viví y todo lo que vivimos tiene un porqué, ¿no? Porque muchas veces ese porqué recién lo vamos a saber, si Dios quiere, en el cielo. Y yo tuve el privilegio, junto a mi Ujú. marido y con mis hijos, de entender el porqué en la tierra y de ver eh,
la misión que teníamos, porque ahora pasa, por supuesto, mi marido pasa a compartir esta misión conmigo, mis hijos comparten esta misión conmigo, y, y además de ver los frutos, ¿no? No solo en el Centro de Ayuda a la Mujer, trabajando con mujeres en busca del aborto, trabajando en el posaborto con hombres y Ujú. mujeres, abuelos, tíos, sobrinos que sufren esa pérdida, porque no deja de ser esa granada, ¿no? Que se lanza y que las esquirlas hieren a todos los que están alrededor, no solo a la madre que vive ese aborto, sino que, bueno, los frutos de la radio, en Radio María Uruguay, Ujú. como llega a muchas personas que no sabían que podían sanar un dolor tan grande, ponerme a escribir. Yo no soy ni conductora, ni periodista, ni escritora, y Dios me empezó a regalar dones para poder informar y comunicar todo esto y que llegue a quienes más los necesitan. Eh, la misión de Simón en esta vida hizo que yo y que junto a mi marido, los dos, sea un privilegio, ¿no? Que poder ver los frutos. Entonces, ahora yo pensaba, ¿no? Estoy de vacaciones con mi familia y mis hijos están todos encerrados en su cuarto para no hacer ruido, pero ya lo entienden. Ellos entienden que no hay vacaciones para esto. Hay gente que se aborta por, ustedes lo saben, en Ujú. Estados Unidos por cada un minuto, cada menos de un minuto hay un aborto en Estados Unidos. No hay un descanso, ya descansaremos si Dios quiere en el cielo algún día, pero no hay que dejar Sí. de informar. Entonces, todos esos dones que Dios nos da, a mí, por ejemplo, me empezó a regalar este de la comunicación. De hecho, el nombre del libro no es un nombre que me salió a mí, que me Ujú. surgió a mí me despierta algo después, en la madrugada, después de las 3 de la mañana, y me dice, el libro se va a llamar así, cuando yo estaba terminando de escribirlo. Y me dice hasta cómo va a estar escrito, porque me dice ama fuerte y aborto fuerte, que en el libro, si lo ven, las palabras Ujú. ama y aborto es la que sobresale, porque hasta el marketing me hace, ¿no? Entonces, eso es ponerse al servicio de Dios, escuchar y no hacer lo que yo creo, sino lo que Dios me va dictando a través de, a veces de la Virgen, de sueños y bueno, y ponerme a disposición, como hace Pilar, como haces tú desde tu lugar como comunicador, cada uno con sus dones al servicio, ¿no? Y que precisamente ya tenemos de regreso a Pilar. En el segundo segmento, Pilar, vamos a entrar más de lleno en todos esos temas. Nos quedan un par de minutitos antes de la pausa. Pero Pilar, haciendo eco a lo que Lucía menciona, la importancia de a tiempo y a destiempo, como dice la palabra de Dios, ¿no? De educar, de informar, de no caer en la complacencia o a veces, Pilar, de decir, no me van a escuchar, no lo van a entender, es muy complicado. Háblanos, Pilar, un poco de esto, de la importancia de a tiempo y a destiempo atrevernos a aportar y llevar la buena nueva. Y qué importante porque, bueno, en primer lugar, perdonad porque no sé qué me ha pasado con el wifi. El demonio también no quiere que esto salga, pero bueno, Mm. la cuestión de lo que comentas, Omar, es súper importante porque cuando comunicamos desde la verdad, cuando decimos las cosas desde el amor y desde una transparencia que al final todo este negocio del aborto intenta ocultar, al final es un negocio, ganan dinero con cada aborto y cuanto más grande o más semanas, pues mejor, tiene mucho, mucho fruto y sobre todo porque estamos hablando del amor de una madre a un hijo bueno, pues en el caso, ¿no? de Lucía fue porque Dios quiso, pero cuando se provoca, pues hay un desarraigo y oye, una falta de sentido porque yo he llegado a hacer esto, ¿no? En cuanto las mujeres se dan cuenta de lo que ha sucedido realmente, pues hay un lío y esto se nota en las consecuencias que tengan, ¿no? Psicológicas, físicas también tras un aborto, pues estás arrancando a un ser de un lugar en el que no debería, en el que debería de seguir gestándose, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros los jóvenes desde Generación Vida tanto informar como formar también en colegios, pero sobre todo a través de redes sociales, que esto es pues nos hemos dado cuenta, ¿no? Que es clave para llegar a los jóvenes y de alguna forma transmitir la belleza y la bondad de la vida, de la apertura a la vida, de cualquier problema, porque es real. Una mujer cuando va a abortar no aborta porque le apetece. En muchos casos sí, y esto es dramático, ¿no? Y aquí hay
verdaderamente pues muy poco que hacer, porque Ujú, es egoísmo, ¿no? Pero siempre desde la empatía, desde el amor y sobre todo la sensibilidad a la mujer que está abortando, precisamente porque no está teniendo una situación fácil. Si aborta es por algo, ¿no? Y sobre todo ujú, en muchas circunstancias son temas económicos, problemas pues, de estabilidad familiar, etcétera. Entonces, todo esto hay que transmitirlo como, oye, esto es realmente un problema de circunstancia de ahora, pero ujú. tu hijo no va a ser la solución a ese problema. Entonces tenemos que llegar a un poco al kit de la cuestión, qué es lo que está haciendo que esta mujer esté yendo a abortar desde la sensibilidad, 100%. O sea, nunca vas a poder imponer, porque es algo que es tan, Ujú. tan profundo y tan bonito y no puede ser quitado de esa forma, arrebatar la vida de esa forma, que bueno, pues hay que abordarlo siempre con todo el panorama, teniendo en cuenta a la persona 100%. Y que precisamente es lo que intentamos hacer y colaborar en Perspectiva Católica al traer estos temas a la mesa del debate, de la discusión, del compartir, irnos informando y atrevernos a hablarlo y entender que esto es un tema que nos compete a todos. Vamos a tomar una pequeña pausa, pero ya lo sabe, como siempre, quiere conectar con nosotros algún tema, alguna pregunta que le gustaría compartir, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Ya sabe, los 3 favores semanales en Facebook y en Instagram. Síganos, dele like y compartan nuestro contenido. Nos encuentra como Perspectiva EWTN. Y a todos aquellos que en el podcast en Spotify nos están escuchando, también se puede compartir. Nos encuentra como Perspectiva Católica. No se vaya, volvemos en un instante. Omar Aguilar, Perspectiva Católica. Continuamos hablando sobre un tema muy interesante, cómo amar a aquellos que piensan diferente en cuanto al aborto. Para esto tenemos a Lucía Mesones desde Montevideo, Uruguay, y desde Madrid, España, a Pilar Hoyer. Gracias a ambas por estarnos acompañando. Pilar, cerrábamos el primer segmento hablando un poco de la importancia de la información, de conocer, de respetar, de valorar. Y esta va a ser la pregunta para ambas, tanto para ti, Pilar, como para Lucía. Pilar, la defensa de la vida no solo es un asunto cultural, pero también tiene un aspecto espiritual, tiene un componente de la fe, tiene un componente que desafortunadamente en una sociedad tan secularizada, y no solo es en España y en el Uruguay, es acá en Estados Unidos y en el mundo entero, desafortunadamente, a veces se desconecta, ¿no? Y se dice, no, mi cuerpo, mi decisión, nada tiene que ver mi espíritu, mis sentimientos, mi alma, mi fe, eso es para otro día. Pilar, hablemos un poco acerca de la importancia de reconocer también, como jóvenes, que la defensa de la vida, la dignidad del ser humano tiene este aspecto también espiritual. Pues sí, la verdad que desde el punto de vista católico, nosotros que creemos, ¿no? Que la vida es un don, es un regalo, pues no podemos arrebatarlo, ¿no? Entonces tiene un componente muy, muy, muy espiritual que podríamos tratar desde un punto de vista teológico. Al final es que toda la biología, la ciencia, todo se centra, ¿no? Desde el momento de la concepción como el momento en el que pues, nace un nuevo ser humano con propio ADN y una nueva vida, ¿no? Entonces, es un tema totalmente espiritual, pero tenemos que tener en cuenta que muchas mujeres, no todas, pero muchas mujeres que van a abortar no siempre tienen ese componente espiritual, por lo tanto, hay que tratar de hablar en el mismo idioma a las mujeres, sobre todo, ¿no? En este caso, a las mujeres que se están planteando abortar. Pero ya no solo eso, sino que hay un componente, como bien decías al principio, también social. Tenemos que hablar a la sociedad, tenemos que regir leyes que sean conforme al derecho de la vida, el derecho de la vida que es fundamental en cada ser humano. Entonces, es un componente muy potente el tema espiritual, porque partimos de que la vida pues, es digna de ser vivida y en el momento de la concepción todo el mundo tiene derecho a vivir y la misma dignidad que cualquier otra persona, ¿no? En este caso el feto,
pero también hay que tener en cuenta bueno, que a las mujeres también hay que llegar a ellas, si no, todavía no han tenido un encuentro con el Señor, con Dios, pues no tienen ese componente espiritual. Por lo tanto, sí que es muy importante siempre esto, pues la sensibilidad, ¿no? De hablar también el mismo idioma, la comunicación, que es un tema súper importante, o sea que hay que tenerlo todo en cuenta, o sea, de cara ya a la sociedad, transmitir también el valor y el don de la vida, pero a lo mejor si la sociedad, estamos en una sociedad atea, que no cree, que ha perdido esos valores, pues si le hablas pues, del valor espiritual que tiene esa vida, a lo mejor pues terminan por rechazar tu discurso. Por lo tanto, sí que es muy importante, pero bueno, hay que tener en cuenta también las circunstancias. Y gracias, Pilar, por plantearlo así, Lucía, que precisamente, ¿no? Es parte de este proceso, es parte de tu obra y tu misión que te regaló Simón, ¿no? Y que le regaló a tu esposo y a tu familia y a todo lo que estás haciendo. Precisamente a entender lo que Pilar nos acaba de decir, Lucía. Para nosotros como personas de fe, como católicos, entendemos ese aspecto espiritual, entendemos la lucha que lleva más allá de lo visible, pero en una cultura, en una sociedad que muchas veces no entiende, no valora, no se le ha presentado el evangelio y la verdad de la vida, la importancia, Lucía, de entender que sigue siendo una lucha espiritual y que a veces nos va a tocar amar también desde la perspectiva del otro, ¿no, Lucía? Bueno, sí, sobre todo en Uruguay, ¿no? Es un país que no es católico, es laicista total, está alejado de todo lo que es la fe, es como nosotros le decimos, remar en dulce de leche, ¿no? Es algo que está costando muchísimo porque la espiritualidad no existe, ¿no? En Uruguay, es muy triste. Entonces, lo vemos a diario, esas mujeres que llegan buscando ese aborto con la única opción, ¿no? Que se les presenta, que es la del aborto. Finalmente, esas mujeres, uno cuando empieza a hablarles, el solo hecho de mirarlas a los ojos empieza a generar algo que irremediablemente la lleva a escuchar, porque nadie en su sano juicio, gratuitamente, para ellas, eh, en sus vidas, quizás en todas sus vidas, se dedicó a escucharlas, Ujú. a preocuparse, a preocuparse, a ocuparse de lo que les pasaba previamente, el por qué llegan a querer tomar la decisión de abortar. Entonces, eh, sin querer, inconscientemente están viendo ese cambio, ¿no? ¿por qué una mujer que no me conoce se preocupa por mí, me mira a los ojos, gratuitamente invierte su tiempo en ver por qué yo estoy en esta situación y me da alternativas, opciones, y me habla de una realidad que es la que voy a vivir en caso de que decida seguir adelante con el embarazo o decida seguir adelante con el aborto, y me da opciones? Entonces, sin querer, cualquier persona en su sano juicio se va a plantear y va a decir, opa, Ujú. ¿qué es esto? ¿Qué es este amor de un extraño por mí? Se preocupa por mí, el que nosotros conocemos, el amor al prójimo, ¿no? Entonces, esa persona, por más de que no tenga una espiritualidad, por más de que viva aislada de todo lo que pasa en el mundo, va a empezar a sentir algo que pues, quizás escondió durante mucho tiempo en su corazón o que no permitió Ujú. sentir, que es ese amor de un extraño, ¿no? Entonces, cuando alguien viene totalmente gratuito, voluntario, sin prejuicios, a decirte que lo que vas a vivir te va a lastimar, no solo va a lastimar a tu hijo, que además de que te pone con información de que lo que tenés dentro no es otro, un cúmulo de células o lo que dice mi cuerpo, mi decisión, o sea, además de la información que le vamos a brindar, te está diciendo que corre riesgo la vida de tu hijo, que depende de vos esa vida y que tenés opciones para seguir adelante y que si esas opciones vos las eliminás e igual seguís adelante.
Así es, parece que hemos perdido la conexión ahora con Lucía Pilar, así es que continuamos contigo. Bien lo decías, Pilar, ¿verdad? Este tipo de programas siempre nos presentan algunas dificultades porque este es el mensaje que tiene que ser transmitido. Pilar, hablemos un poco también de la realidad de afrontar la defensa de la vida, es decir, cuando a una chica se le presenta por las circunstancias de vida, por su situación socioeconómica, familiar, ¿no? La opción del aborto se le vende, bueno, como la salida fácil, ¿no? Tranquila, elimina el Ujú. producto y no tienes ninguna preocupación. Pero ¿qué pasa? Porque también hay que hablarlo de esto, de los retos que conlleva decir, oye, mira, tienes que amar a tu hijo, es una vida, pero esto también te va a llevar responsabilidades, te va a llevar trabajo, esfuerzos, es decir, tampoco es un camino de rosas, pero que vale la pena. Hablemos un poco también, Pilar, de la importancia de hablar con honestidad y decir, ¿no? Que defender la vida también es un esfuerzo y un sacrificio, ¿no? Pues sí, la verdad que, mira, un apunte solo para añadir y complementar la info que nos ha dicho ahora mismo Lucía sobre el tema de informar y escuchar a la mujer. Me parece que se ve muy bien en una película de Eduardo Verástegui que se llama Bella, que salió ya Ujú. hace unos años, ¿no? En el que pues es simplemente una mujer que pues todos le da para abortar, pero hay una persona, que en este caso es José, el actor Eduardo Verástegui, que la escucha, que dedica su tiempo, lo más valioso que tenemos, ¿no? El tiempo de cada uno. Y entonces lo que hace es simplemente escucharla y mostrarle, bueno, pues un poco el valor, pero ni siquiera tampoco le dice grandes argumentos, simplemente está ahí para apoyarla y escucharla. Entonces, yo creo que también cumplimentando un poco toda la información que ha dicho Lucía, que es valiosísima, la necesidad del ser humano es tener ese amor y esa cercanía y esa escucha para poder seguir adelante. Entonces, ¿qué pasa en respuesta, ¿no? A tu cuestión, a tu comentario? ¿Qué pasa con la vida? Pues claro, o sea, una vez una mujer se queda embarazada, concibe, es madre, tanto ella como el padre, ¿no? Que también le Ujú. dejamos siempre fuera. Entonces a mí me parece muy importante, bueno, pues tener en cuenta a ambos. Son, pues, o sea, bebé, tiene madre y tiene padre. Entonces, en esta cuestión, la vida, claro, que supone mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho darse. Esto lo podrá explicar cualquier padre de familia, ¿no? Yo en este caso todavía no tengo hijos, eh, pero, pero esto es una realidad que hay que también, que yo creo que se ve más que la parte del aborto. Normalmente te dicen, no, no, tú aborta porque vas a ser más libre, no vas a tener que depender de nadie, además, bueno, pues te quitas el problema y sigues con tu vida y da igual, ¿no? Es una Ujú. parte de egoísmo. Bueno, y luego también hay otros muchos motivos, ¿no? Pues que no puedo darle de comer. Claro, hay que tener en cuenta que lo que socialmente favorece el aborto es esa poca ayuda a la maternidad, a la infancia, sino más bien ayuda al aborto. Entonces, por lo tanto, una mujer que se plantea ante esta situación lo que va a hacer siempre es tender al aborto, pues porque es más económico, más barato. ¿Qué pasa si los gobiernos, en este caso las instituciones internacionales, apoyaran a la maternidad, se dieran facilidades para tener hijos, se dieran facilidades de conciliación también a los bebés? O sea, hay tanto por hacer en este ámbito claro, una mujer en esta situación, cuando tiene que decidir, ve pues, lo costoso que es, tanto económicamente como luego pues de sacrificio, tener hijos y lo bien que se vive estando sola, viajando, pues dependiendo simplemente de sí misma y no tener a nadie más pues, que le condicione. Por lo tanto, creo que es un tema que interpela a toda la sociedad. ¿Cómo hacemos que nuestra sociedad sea más familiar, que pueda tener espacio los bebés, los niños, que no sea un impedimento, que no sea, bueno, pues una decisión difícil de tomar el tener un hijo? O sea, que cuando venga la noticia, como decía Lucía, ¿no? De estoy embarazada, que Ujú. sea una alegría, porque es una alegría. Entonces, hoy en día lo convertimos en, claro, como si ya no, en España por lo menos la vivienda está carísima, es imposible, los jóvenes no pueden Ujú. mudarse y casarse y vivir juntos, ¿no? O sea, es algo que va mucho más allá. O sea, el tema del aborto es un tema social que además grandes organismos internacionales lo promueven porque interesa mucho, ¿no? Hay un negocio detrás muy fuerte. Exactamente. Y qué bueno, Pilar, que traes a la mesa estas otras líneas, estas otras aristas, ¿no? Para darnos cuenta que precisamente no es uno
no es solo un problema de las personas de fe, no solo un problema de un país, de una comunidad, es un problema universal y es un problema que desafortunadamente, ¿verdad? Tiene muchas consecuencias y muchas consecuencias orillan a las mujeres, a los hombres a empujar este tipo de decisiones. Nos quedan como 10 minutos y no quería pasar el programa porque desde el principio Lucía lo mencionó y tú lo acabas de tocar, Pilar, y es de vital importancia. Hablemos de los hombres, hablemos del rol y del papel del varón, del joven, en el tema del aborto, en el tema de la defensa de la vida, en la importancia y qué rol debemos de tener para precisamente crear una cultura en donde podamos hablar de estos temas y podamos entender que no todos pensamos igual, pero tenemos la posibilidad de hablar. Pilar, hablemos un poco, y después Lucía, Pilar, hablemos un poco del rol y la importancia del varón, del hombre en todo este asunto. Pues es que el hombre y la mujer se complementan, ¿no? Entonces, tener un hijo es cosa de dos, no es cosa de la mujer. Por lo tanto, una mujer que se queda embarazada y no tiene el apoyo del hombre, ¿no? Del padre, pues claro, es un corazón roto. Como una mujer, los hijos no están, ahora también se lleva mucho, ¿no? De que las mujeres pues crían a sus hijos independientemente de si hubiese un padre o no. Un bebé necesita tanto de un padre como de una madre. Una mujer que se encuentra sola ante un embarazo, ya no solo por temas prácticos, ¿no? De ayuda ante una criatura que llega al mundo y que pues, se necesitan, en este caso, muchas ayudas, la mujer tiene un componente de necesidad con el hombre porque somos complementarios que claro, cuando se rechaza en este caso, los hombres no apoyan a las mujeres a seguir adelante con el embarazo, el primer, vamos, no lo sé, no lo tengo científicamente comprobado, pero realmente es una decisión que te impulsa directamente a abortar. No se da esa unidad familiar que realmente es la que favorece el poder tener familia. Entonces, tanto el padre es clave para que una familia se mantenga estructurada, tenga sentido y que además pues, tenga ese papel masculino y femenino, como luego pues, también que el padre pueda decidir en el caso contrario, ¿no? De que a lo mejor el padre es el que quiere llegar a tener el bebé y la mujer se niega. Pues en este caso el papel del padre está totalmente fuera. En cuanto a la mujer dice que quiere abortarlo, el papel del padre es nulo, no tiene nada más que decir. Entonces esto es muy triste. También hay películas que demuestran cómo el sufrimiento del padre o incluso el síndrome posaborto del padre, que esto también saldrá en España, supongo que también nos llegará un documental que se llama Heridos y también hay un hombre que muestra cómo ha pasado ese trauma, ¿no? Ese vacío de tener un hijo que fue abortado y bueno, pues no lo tuvo. O sea que para mí es clave. Lucía, esto es de vital importancia a manera de brevísimo testimonio. Todos aquellos que hemos estado involucrados en la defensa de la vida de una u otra manera lo hemos experimentado. Hace muchos años, participando en la defensa de la vida activamente en los Estados Unidos, tuve la oportunidad de conocer a un hombre mayor de 55 años que con lágrimas en sus ojos a mí me decía que él en su juventud, sus padres de él le habían pagado a él para que llevara a su novia del colegio, de la universidad, a tener un aborto. Y este hombre ya de más de 55 años, Lucía, con ojos, con lágrimas en sus ojos, me decía, Omar, no hay día que no piense en mi hijo que perdí hace tantos años. Lucía, hablemos un poco de la importancia del rol del papel, pero también de las consecuencias que el aborto tiene en el hombre, que por muchos años fue ignorado, pero que ahora, gracias a Dios, en diferentes partes del mundo, en Estados Unidos, con los retiros de San José y de diferentes formas, ya se está atendiendo también al hombre, Lucía. Bueno, principalmente, como decía Pilar, el problema también es este feminismo, ¿no? Que estamos viviendo ahora, que expulsa al hombre de cualquier decisión, como si no tuviese nada que ver. El hombre tiene ese instinto de protector, entonces en el momento que le vendemos el falso es mi cuerpo, mi decisión, sin querer, inconscientemente hace de Poncio Pilatos, ¿no? Me lavo las manos, estoy respetando su cuerpo, su decisión, entonces la decisión es de ella y sin querer están perdiendo ese instinto que luego
en la secuela se ve y es arduo. Nosotros trabajamos con el Salve Guadalupe, que es como el que dijiste, supongo, del Proyecto San José, es la herida, son los retiros de sanación posaborto en hombres y mujeres, y vemos llegar esos hombres. Yo le digo que veo esas almas en pena, ¿no? Que llegan luego Ujú, de tantos años de haberse guardado esa herida, porque al no, al perder ese momento de ese instinto protector, proveedor que tienen que tener, que la mujer espera que le dé ese abrazo de no sé cómo, pero vamos a ujú. salir adelante con este embarazo, y la mujer le pone el freno porque es ese odioso feminismo de hoy que tenemos, lamentablemente. Entonces, claro, queda expulsado y queda en soledad, habiendo perdido toda esa protección que debería proveer a la mujer. Y por supuesto que no puede ni contarle sobre el dolor, ¿no? Porque Ujú. él vive en un dolor profundo, la pérdida de su propio hijo, como este hombre que tú me dices, de 55 años, que yo he conocido varios también, que probablemente quizás fue la única vez que concibieron y que además lo abortaron porque los padres le dijeron o porque era el cuerpo y la decisión de su mujer y respetó Ujú. esa decisión, pero nadie le dijo, por esa falta de información, de que él tiene su derecho como padre también de defender a su propio hijo. Entonces esas heridas en esos hombres son gravísimas, porque además el hombre no habla como las mujeres. Ese dolor se lo guarda profundo y termina con esas heridas, esas secuelas como las adicciones, el alcoholismo, las drogas, las pesadillas recurrentes, eh, eh, el estar constantemente buscando otras mujeres para saciar ese dolor, el sentirse inútil, inservible, el no haber podido proteger lo único que tenía que proteger. Entonces, deriva en una herida tan profunda que muchas veces termina en el suicidio, aunque la Organización Mundial de la Salud no lo quiera reconocer. La herida es profunda y la salud mental no lo estudia. Entonces, hoy por hoy, lo único que tenemos son estos retiros, Salve Guadalupe, o como tú dijiste, San José, o los viñedos de Raquel, o todo esto que tenemos, que trabajamos los seres humanos comunes desde nuestros dones y nuestras profesiones para ayudar a sanar un dolor tan profundo. Pero lo más triste es que las personas no lo saben, por eso es importante que tanto tu programa como Pilar, como todos los que trabajamos en esta red de prevención, acompañamiento, Ujú. dando opciones reales, ¿no? Como la adopción y como muchas más, y en el posaborto lo hagamos saber. Es por eso la necesidad de AMA, de que empiecen el aborto, que surge de Ujú. llegar a esta información. Quienes pasaron por esta herida tienen derecho a sanar, a pedir perdón, a ser felices en la tierra. No pueden vivir toda su vida con ese flagelo de que aborté, ya no soy quien para Así es. sonreír y para ser feliz. Ujú, Entonces, es importante, pero también quiero recalcar que es importante que la iglesia se haga ujú. eco de esto, que se hable de esto. En Uruguay no se habla de esto y es súper doloroso. En las homilías debería hablarse no solo de la prevención, sino de que existe una sanación, porque la gente, mucha gente de Ujú. las que nos llega herida, quizás pasó 20 años, décadas de su vida sintiendo que no volvió a la iglesia porque Dios no perdonaría jamás el Correcto. aborto, uno o varios, y eso es Sí. injusto. Entonces, como cristianos tenemos que salir a, a llevar en la palabra de Dios de que se puede sanar, que con ayuda, con Ujú. fe, con más allá de quienes no tienen fe, que tienen un lugar para sanar y que Dios nos perdona todo. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, Y ¿no? qué mensaje tan importantísimo, Lucía. Pilar, estamos a punto de terminar. ¿Algo más, Pilar, que quieras agregar en este tema tan importante y que primeramente Dios queda la puerta abierta, Lucía y Pilar, para volverlas a invitar y seguir continuando este diálogo, esta charla? Pilar, ¿algo más que quieras agregar? Bueno, es que este diálogo es súper interesante y súper necesario, entonces podríamos estar hablando todo el día, ¿no? Pero simplemente, ya para terminar, pues mostrar la idea, ¿no? Y sobre todo lo que tenemos en Generación Vida, en este caso en España, ojalá Ujú. podamos llegar a mucho más, incidir en la sociedad. O sea, es tan importante ayudar a las mujeres
a mirarlas a los ojos y decirles, es tu hijo, tú puedes, incluso luego pues de manera privada, porque pública no hay nada, ¿no? Pero de manera privada decirles que hay muchas fundaciones, asociaciones Ujú. que están ahí para ayudarlas, entonces esto es primordial, pero luego la labor con tanto los jóvenes como la sociedad en general, ¿no? Transmitir ese valor a la vida, humanizar Ujú. socialmente, que humanizar al no nacido, que no es un saco de células. En cuanto todo el mundo tenga claro que el bebé desde la concepción es digno de vivir, o sea, le Ujú. dignificamos, le devolvemos la humanidad, nadie va a poder firmar ninguna, ninguna ley ni nada que vaya en contra de la vida. Entonces, por lo tanto, es súper importante informar, formar, como hemos dicho, a las Así es. mujeres, a la sociedad y transmitirles la bondad y la belleza, que es un mensaje muy positivo. Estamos hablando de la vida, que es lo más valioso que nos ha dado, ¿no? El Señor, nuestro Dios, o sea que, bueno, Pues con esto, defenderla. Pilar, gracias, gracias. Bien, Lucía, ambas. Nos pudiéramos haber quedado por horas y horas más. Quiero agradecerles ambas por su gran labor. Lucía, gracias a los chicos que permitieron que hicieras el programa. Se portaron muy bien. Darles nuestro agradecimiento. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Recuerde, quiere conectar con nosotros, perspectiva@ewtn.com. Los 3 favores semanales, dele like, síganos y compartan nuestro contenido en Facebook y en Instagram. Perspectiva EWTN en el podcast. Estamos en Spotify como Perspectiva Católica. Será hasta una nueva edición de Perspectiva. Pero recuerde, mientras tanto, que nuestra perspectiva siempre sea el amor.